Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 12. Keigo es un pequeño chico avergonzado y lleno de demasiadas emociones. La combustión espontánea podría ser el destino de Keigo. Quizás la comisión se equivocó y él no poseía el don de halcón, sino un fénix. Podría desmoronarse en cenizas tras un bonito espectáculo de luces y Keigo 2.0 podría encargarse de todo esto. Estaba acabado y no podía volver a estar en la misma habitación que Shouta Aizawa. Después de dormir durante casi 14 horas seguidas, Keigo salió de la depresión por la que había estado atravesando y se vio golpeado por un horror debilitante sin fin y, lo más importante, por la vergüenza de sus acciones. Dejó que Shouta Aizawa, maldita sea, lo acicalara. Incluso le rompió las plumas. Solo el rebaño, la familia, hace eso. Keigo había olvidado lo que era sentir atracción instintiva por alguien. Y esto podría ser una tortura. En cuanto Aizawa entraba en una habitación, Keigo se encontraba dejándose llevar por su cabello. La urgencia de arreglarse el cabello, desenredar los rizos sueltos, pasarse los dedos por él, trenzarlo, era difícil de ignorar. Aizawa había acicalado a Keigo. Por lo tanto, en la estúpida lógica de su cerebro de pájaro, era el turno de Keigo de acicalarse a Aizawa. Pero eso fue rarísimo, y no puedes acercarte a un chico y pedirle que juegue con su pelo. Así que Keigo simplemente, lo ignoraba. O lo intentaba. También sentía la misma atracción por Izuku, y ahora que lo recordaba, todas las cavilaciones y nervios previos al rescate probablemente se vieron exasperados por el apego instintivo que había desarrollado con el niño. Su hermano menor. Todavía se sentía mareado cada vez que pensaba en cómo Izuku lo había reclamado de la misma manera. Keigo ni siquiera intentaba evitar que sus plumas se esponjaran y temblaran alegremente cada vez que se escabullía después del colegio a la enfermería para pasar el rato con su nuevo hermanito. Incluso dejaba que Izuku le arreglara el pelo y las alas un par de veces. A pesar de lo débil y cansado que estaba el niño, estaba decidido a ayudarlo. Era adorable, y Keigo pudo cepillarle el pelo después de que el niño se desmayara. Keigo no debería estar intentando fortalecer los lazos, pero sentía que un profundo y lloroso agujero en su pecho finalmente se llenaba. Y no podía parar, no con Izuku. Y nadie lo había reprendido aún. Izuku era un niño que necesitaba consuelo. Keigo, no importaba lo que dijera Shouta. No lo era. Su vínculo con sus padres nunca había sido tan fuerte para empezar, y el acicalamiento que hacían era por necesidad para mantener a los ácaros de las plumas fuera de la casa y no por ningún tipo de consuelo o vínculo real. Y era angustioso lo fuerte que era la atracción que Shouta tenía sobre él después de un solo caso de ese vínculo reconfortante. Más angustioso era saber que muchas de las palabras y toques reconfortantes eran solo actuaciones y mentiras. Keigo casi se alegró de que lo hubieran empujado a un viejo y mohoso apartamento de la residencia de la UA que usaban los estudiantes de lejos y no podían encontrar un apartamento cerca, solo para tener una excusa para mantener las interacciones incómodas al mínimo. Todos los héroes se habían reunido para elaborar planes de respaldo, hablar sobre el progreso médico de Izuku y demás. Y en cada una de esas reuniones, Keigo se aseguraba de controlar sus estúpidos deseos de pájaro, de no ser raro, de actuar con profesionalidad y normalidad con el héroe clandestino. Eraserhead era un héroe conocido por su perspicacia, pero Keigo lo hacía todo bien, y aún así, de alguna manera, el hombre debía de haberse dado cuenta de algo. Shouta mantenía una distancia incómoda, sin hacer contacto visual, y era evidente que constantemente interponía a Present Mic entre ellos. Keigo no podía negar que una pequeña parte de él temía que Shouta hubiera mentido. Dijo que no creía que Keigo fuera raro ni espeluznante, pero que quizás solo lo decía para manipularlo y sacarle más información. Pero de verdad que no quería pensar eso, así que simplemente lo estaba evitando. Era mejor no saberlo. Doy menos. Y Keigo ya había revelado la información, así que no había vuelta atrás. Si Eraserhead planeaba usar la información que obtuvo para delatar a Keigo y conseguir un castigo severo, que así fuera. Incluso si así fuera como todo sucediera, Shouta estaba dispuesto a morir por Izuku, si las interacciones que Keigo había presenciado de pasada significaban algo. Ojalá él también pudiera tener esa protección. Pero Keigo comprendió que Izuku tenía prioridad y que Outs era el único con un objetivo importante en la espalda. Bueno, hasta hoy.
Durante su reunión matutina para repasar los planes, que básicamente consistían en hacer que Keigo se quedara en una caja aburrida durante días mientras los verdaderos héroes salían a hacer su trabajo de héroes de verdad, Midnight les dio una gran noticia. Y por gran, Keigo quería decir pésimo. Durante su patrulla vespertina, la detuvo un criminal que había sido su informante en el pasado sobre algunos de los líos delictivos y villanos clandestinos. Al parecer, Midnight salvó a la hermana pequeña de este criminal, por lo que estaba segura de que era creíble. Pero le habían dicho que una organización desconocida había organizado un ataque contra Midnight y Eraserhead. Y era una suma considerable, así que existía la preocupación de que cualquier villano de poca monta estuviera sediento de sangre. La gente haría locuras por 500 millones de yenes. Por eso, incluso perseguirían a dos héroes con una reputación bastante fuerte de ser malas noticias en el mundo criminal, lo que hizo que Keigo volviera a estallar en llamas con alegría. Netsu, en su infinita sabiduría, se dio cuenta de que la caja donde lo había metido tenía más espacio. Así que Keigo se preparaba mentalmente para el hecho de que, cuando Recovery Girl finalmente lo echara de la enfermería esa noche, regresaría a su pequeña prisión solo para encontrar a otros 3 héroes encerrados allí, incluyendo a Shouta. El hombre que Keigo necesitaba evitar desesperadamente. El dormitorio era espacioso, y cada habitación individual era lo suficientemente amplia como para que Keigo extendiera sus alas por completo, rozando apenas las paredes. Pero las 6 habitaciones compartían un baño grande, una sala de estar y una cocina. Keigo podía asustarse de repente cuando Shouta preparaba café, o cuando pasaba a ducharse mientras se cepillaba los dientes, o de un sinfín de otras maneras. Iba a ser imposible contener sus estúpidos instintos todo el tiempo. No quería que el hombre se sintiera incómodo, pero Keigo sabía que en cuanto lo soltara, Shouta, Aizawa, se iría horrorizado. O peor. Keigo solo planeaba pasar tiempo con Izuku tanto como Recovery Girl se lo permitiera. Deseaba poder hacer más, pero Netsu prácticamente le había cortado las alas, dejando claro lo mal que sería para Auxa aparecer. El principio le impedía a Keigo ir a visitar a Izuku, lo cual le había hecho sentir como un témpano en el corazón. Por suerte, Shouta estaba dispuesto a defender el bienestar de Izuku y le dijo a Netsu que Izuku se había aferrado a Keigo y necesitaba estabilidad, y que separarlo de otra persona sería perjudicial para su bienestar. Keigo estaba totalmente de acuerdo. Izuku estaba mejor, pero no genial. A Keigo le dolía el corazón al saber que era muy probable que su hermano pequeño nunca volviera a estar del todo bien. Recovery Girl le había dado un informe superficial los primeros días después de que Izuku despertara y le había permitido hacerse algunas pruebas. Estaba lleno de palabras largas que Keigo desconocía y lo asustaron, pero por suerte Present Mickey y Shouta habían hecho muchas preguntas, y después todo cobró un poco más de sentido. Los peores problemas eran la pierna rota, problemas nerviosos y autonómicos, y algunas preocupaciones por su ataque cardíaco. La pierna, según Izuku, se había roto hacía aproximadamente un año. No había recibido ningún tratamiento y tenía lo que se llamaba una fractura mal consolidada en la tibia. Iba a requerir una cirugía bastante intensiva donde tendrían que volver a romper el hueso y volver a moldearlo quirúrgicamente en su lugar. Era algo que Recovery Girl no podía hacer, ya que necesitaría un cirujano especialista. Algo que los héroes no podían traer, no hasta que el HPSC se hubiera quitado de encima. Así que, mientras tanto, Recovery Girl había hecho un yeso removible impreso en 3D para Izuku para ayudar a sujetar el hueso tanto como fuera posible. También le consiguieron a Izuku un par de muletas y una silla de ruedas, a la espera de ver cuál funcionaría mejor para él una vez que sus pies sanaran un poco más. Keigo estaba desconcertado. ¿Cómo era posible que el HPS se justificara que uno de sus activos no se curara? Incluso después de malas sesiones de entrenamiento, Keigo fue revisado por el médico. Necesitaban que sus activos estuvieran bien cuidados. El señor Watanabe era una excepción, pero la mayoría de esas palizas fueron provocadas por la antagonización de Keigo. Keigo le había preguntado a Izuku, pero la ruptura ocurrió antes de que tuviera un entrenador. Keigo estaba aún más confundido por eso. ¿Qué activo no tenía entrenador? Pero Izuku había preguntado si podían hablar de otro tema después de eso, así que Keigo lo dejó pasar. Al parecer, las toxinas de las picaduras de medusa y hormiga le habían causado daño nervioso, dejando a Izuku con las manos y los pies más débiles. Ver a su hermano pequeño luchar por algo tan simple como sostener palillos era realmente duro. A Keigo le daba un poco de asco pensarlo, pero al enterarse de que los pies de Izuku estaban casi entumecidos, se sintió aliviado.
Incluso una semana después del rescate, los pies se veían horribles, todavía hinchados e inflamados. El don de Recovery Gel pudo curar las picaduras, pero no pudo obligar a su cuerpo a eliminar las toxinas más rápido. Pero eso haría que cosas como caminar fueran más difíciles para Izuku una vez que le curaran la pierna. Keigo había estado allí cuando Recovery Gel se enteró de la propensión de Izuku a desmayarse. Así que esa parte del informe no fue una sorpresa, pero escucharlo de nuevo le hizo sentir que el corazón de Keigo se iba a parar. Mejor él que Izuku. Algo en el cuerpo de su hermano decidió que regular su presión arterial, y a veces el ritmo cardíaco, ya no era una prioridad. Recovery Gel no quería ser demasiado preventiva, ya que no tenía el equipo para comprobarlo, pero tentativamente le había diagnosticado POX, o al menos algo similar. Lo que básicamente se reducía a que Izuku se desmayaba si se sentaba demasiado rápido y a episodios aleatorios de su corazón constreñido y latidos incorrectos. Era horrible ver cómo los ojos de Izuku se ponían en blanco al golpear la almohada, o verlo moverse solo para apretarse el pecho con expresión de terror. Recovery Gel pensó que también podría estar aumentando la fatiga que sentía Izuku, pero eso también podría ser solo por todas las sesiones de curación consecutivas. Tenía la esperanza de que pudiera mejorar, pero no estaba segura. Todo lo que Keigo sabía era que era difícil de ver, sus manos se retorcían para arreglarlo, solo para no poder hacer nada más que sostener la mano de Izuku cuando volvía en sí, o limpiarse las lágrimas después de tener un episodio. Tampoco ayudaba que cualquiera que sufriera un paro cardíaco tuviera mayor riesgo de sufrir otro ataque, un derrame cerebral o coágulos de sangre durante las semanas posteriores. Recovery Gel les había dicho que lo vigilaran y no lo estresaran, así que cada vez que Izuku se frotaba el pecho, o peor aún, se lo agarraba, Keigo sentía un nudo en el estómago. Le daban náuseas, pero tampoco podía evitar a su hermano. No sería justo para él. Evitar a Aizawa era justo. Obviamente no quería lidiar con las cosas raras de Keigo con los pájaros. Así que Keigo no lo obligaría. Si esperaba lo suficiente, tal vez el vínculo simplemente se desvanecería como el de sus padres. Esperaba que así fuera. La idea de tener que estar en el mismo edificio que Aizawa tanto tiempo le daba náuseas. Quizás Keigo solo tenía náuseas. En fin. El estrés siempre le hacía daño a su sistema digestivo. Probablemente se le pasaría cuando las cosas se calmaran un poco. Kei. Aunque esperaba que fuera pronto, porque sus tripas en constante movimiento se estaban volviendo realmente una distracción. Keigo. Una mano le presionó el brazo. Keigo se puso firme y miró a su hermano. Se veía bien, un poco cansado y tenía un pequeño puchero de preocupación. Pero no parecía haber nada malo. Keigo se sintió relajado. Izuku levantó las cartas. Es tu turno. Izuku golpeó la pila de robo. Oh, gracias, Carbonero. Me quedé pensando. Keigo sacó una carta y frunció el ceño mientras las revisaba. No sabía muy bien cómo jugar. Solo había escuchado a medias las instrucciones, con la esperanza de aprenderlo mientras jugaban. Era su segunda partida, y seguía sin entenderlo del todo. Era un juego de cartas de estrategia llamado Seven Wonders que, al parecer, Present Mickey y Aizawa le habían traído a Izuku. Habían traído otros juegos de cartas más sencillos como el Uno, pero Izuku era un poco friki y prefería los juegos más complejos. Decía que eran más divertidos. Normalmente, Keigo estaría eufórico con esto, pero no se sentía del todo bien con todo el estrés y el estómago revuelto. El chico ya le había dado una paliza una vez, y su orgullo le dolía un poco al saber que era imposible que se acercara a la puntuación que estaba bastante seguro de que Izuku ya había acumulado, incluso si supiera jugar. Keigo suspiró. ¿Estaría dispuesto el pequeño genio a ayudar a alguien? Le mostró sus cartas a Izuku. ¿Qué crees que debería jugar? Probablemente esta. Izuku señaló una carta con la imagen de un batallón de soldados romanos. Ya has jugado muchas cartas de recursos, pero si juegas esta, no me atrevería a ir a la guerra contigo. De acuerdo, dejó la tarjeta. No querría pelear contigo. Eres demasiado dulce, sería como atacar a un conejo. No lo sé, dijo Izuku con una sonrisa burlona mientras cogía una carta. Le costó varios intentos, lo que hizo que a Keigo se le revolviera aún más el estómago. Creo que Mirko podría contigo, así que no subestimes a los conejos. Keigo se encogió. Mirko podría con él en una pelea. Pero jamás se lo diría a la cara. Tenía un lío con pelear con él por publicidad. Aux había jugado un poco, pero sinceramente, solo el tamaño de sus muslos lo asustaba. Una buena patada y sus huesitos de pajarito estarían fritos.
La única forma de ganar era no involucrarse. ¿Dudas de la habilidad de tu hermano ahora mismo? Debería preocuparme por mi puesto en la lista de los héroes más importantes, o sea, los favoritos de Isu. ¿Es Mirko el nuevo número 1? Keigo se inclinó para despeinar los rizos rebeldes de Izuku. Intentó apartar las manos de Keigo, pero solo bajó las cartas para añadir una segunda arma a la refriega. Izuku rió entre dientes antes de agarrar débilmente las muñecas de Keigo e intentar apartarlas. A Keigo se le revolvió el estómago al ver que la presión era prácticamente inexistente, pero dejó que sus manos se movieran, solo para arrepentirse de inmediato mientras Izuku se las lamía. ¡Qué asco! Keigo fingió una arcada, que casi se convirtió en una arcada de verdad. Tragó saliva antes de soltar un largo y dramático gemido. ¿Por qué, Isu? Quería ganar, rió el pequeño gremlin. Esta era la mejor manera. Esto es una destrucción mutua asegurada, en realidad. Keigo sonrió antes de sujetar con fuerza las palmas de las manos, cubiertas de saliva, las mejillas pecosas de Izuku. Atacando, lamió desde la punta de la nariz chata del chico hasta la línea del cabello. Izuku chilló, riendo mientras intentaba zafarse. Keigo no iba a dejar que el gremlin anduviera suelto esta vez. No quería más saliva en su cuerpo. No, gracias. Su amplia sonrisa se desvaneció cuando los ojos de Izuku comenzaron a rodar hacia atrás. Espera, no. Keigo lo soltó, pero Izuku se dejó caer sobre las almohadas. Keigo sintió que el corazón le latía con fuerza. Dedos temblorosos se acercaron para tomarle el pulso a Izuku. Parecía estable, pero Keigo no se fiaba de no haber matado a su chica de... Prácticamente se teletransportó a la puerta cerrada de la oficina de Recovery Girl, golpeándola. La puerta se abrió de golpe y apareció una Recovery Girl furiosa que apenas esquivó el puño de Keigo. Le dirigió una mirada vacía y decepcionada antes de acercarse a la cama de Izuku. Le tomó el pulso rápidamente y luego le agarró el tensiómetro. Justo cuando le abrochaba el velcro en el brazo, Izuku abrió los ojos parpadeando. Hola, hijo, le apartó el pelo de los ojos a Izuku. ¿Cómo te sientes? Un poco mareado. ¿Cómo te sentías antes de desmayarte? ¿Alguna señal de alerta? Antes tenía un poco de dolor de cabeza y me sentía un poco mareado. Vale, gracias por decírmelo. Anotó algo en la libretita junto a la cama de Izuku. ¿Puedo tomarte la presión mientras me cuentas qué estabas haciendo? Izuku asintió, y Recovery Girl empezó a levantarle el brazalete. No lo miraba, pero tenía un aire de expectación. No lo dejaría pasar. Izuku se mordió el labio inferior, mirando a Keigo y Recovery Girl. Tras unos instantes, se hundió aún más en la almohada. Estábamos luchando, susurró Izuku, mientras amontonaba las cartas olvidadas, una a una. Keigo sintió la mirada ardiente que le lanzaba, pero se negó a mirar a otro lado que no fuera a Izuku. Sabía que había cometido un error, no necesitaba que se lo recordaran, muchas gracias. La mirada se intensificó. Keigo sintió que se sonrojaba, o tal vez era un rubor febril. Abrió un poco la boca para exhalar algo de calor. Esto era algo más que vergüenza. Tras unos tensos segundos, Recovery Girl suspiró. Sé que es difícil para ustedes, chicos, pero hasta que tengamos esto más bajo control, necesitamos mantener la emoción al mínimo. Nada de lucha libre. Nada de juegos bruscos. Nada demasiado extenuante. No hasta que yo dé el visto bueno, ¿entienden? Ambos chicos asintieron, moviéndose un poco bajo su mirada severa. Después de un segundo, ella se suavizó. Pero no quiero que no se diviertan, solo sean inteligentes. Ambos son inteligentes. Así que usen su cerebro. Dicho esto, le lanzó a Keigo una última mirada fulminante antes de volver a su oficina, dejando la puerta abierta. Bye. Keigo acaba de ser degradada de niñera de confianza a estar en la cuerda floja. Ni siquiera podía estar tan molesto con Recovery Girl. Estaba casi seguro de haber sentido el hielo bajo sus pies agrietarse y llenar sus botas de agua helada cuando Izuku se desmayó en sus brazos, otra vez. Keigo no pudo proteger a su hermano de esto. ¿Qué héroe tan horrible terminó siendo? Tal vez el señor Watanabe tenía razón. Suspiró antes de sacudirse mentalmente. No importaba, el hombre se había ido. Izuku lo miró con pereza. Sus grandes ojos verdes parecían cansados. Sus pecas resaltaban sobre sus mejillas demasiado pálidas. El sofoco por la fiebre había desaparecido hacía unos días, algo por lo que Keigo estaba muy agradecido en aquel momento, pero ahora deseaba poder cambiar la fiebre por lo que fuera esta tontería. Al menos la fiebre tenía medicina que la aliviaba y no era algo nebuloso de quizás para siempre.
Recogiendo las cartas y fichas, Keigo le dedicó a Izuku una sonrisa forzada antes de meterlas todas en la tapa de la caja. Las barajas y fichas estaban bastante bien organizadas en los pequeños compartimentos de plástico de la caja, pero a Keigo no le importaba en absoluto. Present Mickey y Shouta podrían encargarse de ello cuando lo visitaran. Izuku le hizo un gesto con la mano a Keigo, lo que hizo que su corazón se agitara de emoción y se calentara. Incapaz de negarse a una exigencia tan tierna, Keigo se deslizó bajo la manta, recostando su cabeza junto a la de Izuku, compartiendo almohada. Movió la manta para envolver a Izuku, antes de cubrirlos con un ala. Keigo sonrió mientras Izuku se relajaba en el colchón, con los ojos cerrados. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Lo siento, Carbonero. No debería haber dejado que se me fuera tanto de las manos. Está bien, dijo Izuku arrastrando las palabras antes de abrir un ojo. Pero si querías ganar, había mejores maneras. Keigo farfulló y se le escapó otro ruido de pájaro. Lo cual había estado ocurriendo más últimamente. Era preocupante. Normalmente entendía mejor este tipo de cosas. Isu, tienes que saber que eso no es lo que estaba tratando de hacer. Izuku tarareó y luego se encogió de hombros, con una sonrisa aún mayor. No sé, Kei. Me sentí como un objetivo. Quizás debería decirle a Recovery Girl que me persigues. Izuku, Keigo extendió la mano para agarrar a Izuku por los hombros, sacudiéndolo suavemente. Mi encantador hermanito, mi preciosa judía verde, mi lindo carbonero, por favor, tienes que saber que fue un accidente. Si consigues más de esas galletas, puede que lo mantenga entre nosotros dos. Keigo dudó. Habría accedido a cualquier otra petición sin pensarlo dos veces. Pero esas galletas provenían de Shouta Aizawa. No tenía ni idea de dónde las había conseguido. Por lo que Keigo sabía, tenía un don secreto para la repostería y las había hecho él mismo. Keigo no iba a preguntarle nada. Eso requeriría verlo. Y él, decididamente, no quería hacerlo. Keigo se echó el pelo hacia atrás, agarrándoselo con la mano y las finas plumas ocultas de la cresta en la nuca. Soltó una risita, pero sonó un poco forzada y tensa. ¿Qué tal si intento hacerte algo a ti? ¿Qué te parece? Izuku se animó al oír eso. ¡Genial! Keigo podía evitar tener que interactuar con Aizawa. Suena como si pudiera conseguir el doble de galletas. No importaba, su hermano era un gremlin. No quería decirle que no a Izuku, pero tampoco quería interactuar con Shouta. No sé, Sho Aizawa me los dio. No sé de dónde los habrá sacado. Entonces, ¿preguntas? Izuku le lanzó a Keigo una mirada confusa y crítica. Como si la sugerencia de Izuku fuera obvia. Lo cual era obvio, pero tampoco iba a suceder. Los gremlins solo tienen un juego de galletas, y tú ahora mismo estás siendo uno. Keigo tiró del lóbulo de la oreja de Izuku. Uno de sus ojos verdes se asomó entre sus ojos entrecerrados. Oye, no soy un gremlin. Izuku cerró los ojos y se giró para golpear con la frente el hombro de Keigo. Tú eres el que está raro. No estoy actuando raro. No sé, eres tú quien actúa como si tuviera miedo de preguntar por las galletas. Qué raro. ¿Has visto a Aizawa? Creo que cualquiera le tendría miedo. Izuku abrió los ojos y miró fijamente a Keigo. ¿Qué? Keigo se sintió como un bicho bajo el microscopio mientras los ojos verdes de Izuku escrutaban su rostro. Y entonces, algo doloroso se retorció en el estómago de Keigo cuando su hermano frunció los labios entrecerrando los ojos. Keigo se sonrojó. Acababa de ser juzgado seriamente por un niño de 11 años. Eso fue un poco vergonzoso. De acuerdo, dijo Izuku con neutralidad. Era evidente que quería añadir algo más, pero decidió no hacerlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, qué? Me llevo tus galletas. Izuku cerró los ojos y se acurrucó junto a Keigo. Me gusta la mantequilla de cacahuete, pero me quedo con lo que sea. Tienes 2 días. Keigo se rió. Creo que solo fui víctima de un chantaje. Creo que es más bien un trato comercial. Sus manos se deslizaron por debajo de las mantas para hacer pequeñas comillas en el aire. Keigo resopló, agarrándole las manos y sacudiéndolas suavemente. Los genios criminales no usan comillas al usar un eufemismo. ¿Eufemismo? Izuku frunció el ceño y ladeó un poco la cabeza contra la almohada. ¿Qué significa eso? Keigo abrió la boca solo para cerrarla. Honestamente, no tengo ni idea de cómo definirte eso. Supongo que como una metáfora, pero no exactamente. Entonces llamar al chantaje un trato comercial es un ejemplo. Le preguntaré a Aizawa-san luego. Es bueno definiendo cosas.
Izuku dejó escapar un murmullo soñoliento antes de sonreír con suficiencia. Quizás pueda preguntarle de dónde sacó esas galletas. Esto de aquí. Keigo agarró la nariz de Izuku y la sacudió levemente. Izuku apartó la mano, arrugando la nariz de forma adorable. Comportamiento de gremlin. Las galletas son buenas. Eres un gremlin de galletas. Izuku volvió a tararear. Era evidente que se estaba quedando dormido de nuevo. Keigo estaba impresionado de que hubieran pasado 3 horas, casi 4. Cuando Izuku despertó, parecía que no podía permanecer despierto más de 1 hora antes de volver a quedarse dormido. Había progresado mucho en los últimos 3 días. Duerme, carbonero, se nota que estás cansado. No estoy cansado. Creo que estás mintiendo. Izuku levantó una mano flácida para golpear la cara de Keigo y le echó la cabeza hacia atrás. Keigo emitió un pequeño chillido de sorpresa antes de que su propia bombilla de gremlin se encendiera sobre su cabeza, dibujando una sonrisa malvada en su rostro. Abrió la boca y se giró, lamiendo la mano de su hermano, dejando un rastro húmedo y espeso. ¿Por qué, Kei? Se quejó Izuku antes de frotar la saliva en el uniforme fresco de educación física de la UA. Bueno, ahora está menos fresco que hace unos segundos. ¿Por qué te amo? Canturreó Keigo. Yo también te amo, dijo Izuku con una sonrisa, acurrucándose más cerca del pecho de Keigo. La mano de saliva se movió para sujetar el borde del ala de Keigo. Pero tu amor de saliva es un poco asqueroso. Sé que te encanta. Sí, lo hago. Izuku hizo una pausa. Me hace sentir bien. Keigo se acurrucó más cerca de Izuku y lo rodeó con un brazo. No volverás a estar solo, ¿de acuerdo? Izuku asintió contra el pecho de Keigo, con la respiración entrecortada. Keigo le acarició la nuca, dibujando pequeños círculos entre sus rizos verdes. Duerme, carbonero. Te tengo. De acuerdo, exhaló Izuku. Respiró hondo unas cuantas veces más antes de desplomarse, emitiendo el maullido que siempre emitía al quedarse dormido. Era angustiosamente adorable, y también le ayudó mucho a saber cuándo fingía o no. Keigo yacía allí, con el estómago ardiendo al rojo vivo. Jadeó al sentir el ardor irradiado por todo su abdomen. No tenía náuseas en ese momento, lo cual era una ventaja. Podría tener un poco de fiebre si el dolor generalizado en sus hombros y el frío que sentía en la habitación significaran algo, pero no creía que fuera demasiado alta. Keigo enrolló la manta un poco más arriba, a su alrededor, y a Izuku. Esto podría ser peor que el estrés. De verdad que no quería tener gastroenteritis. Cerró los ojos, pero no se durmió. No estaba tan cansado, y el dolor lo mantendría despierto aunque lo intentara. Además, no quería irse de Izuku sin despedirse. Tendría que saludar a sus nuevos compañeros de piso y fingir que no se sentía mal. Lo cual sería un rollo. Quizás si lo pedía con mucha amabilidad, Recovery Girl lo dejaría mudarse a la enfermería. Keigo suspiró. Eso nunca pasaría. Normalmente, a estas alturas, ya lo estaría echando para que Izuku pudiera descansar solo. Lo cual era una tontería, ya que Izuku estaba perfectamente feliz durmiendo acurrucado bajo el ala de Keigo. Keigo estaba más feliz de esta manera, eso era seguro. La puerta de la enfermería se abrió, dejando a Keigo paralizado. Por los escalones, oyó que eran 2 personas. Una caminaba mucho más pesada que la otra. Si Keigo hubiera tenido que adivinar, serían Sho Aizawa y Present Mic. ¡Ay! Mira qué monas son. Silencio, Isashi, los despertarás. Keigo tenía razón. Eran Aizawa y Present Mic. Keigo se relajó, acurrucándose un poco más cerca de su hermano pequeño. Present Mic soltó un chillido agudo. Dios mío, Shouta. ¡Qué monada! ¿Lo estás viendo? Creo que me voy a morir. Son adorables. Deja de sacudirme, se oyó un pequeño golpe. Tengo ojos, los veo perfectamente. Está bien, gruñón, ¿qué pasa? No pasa nada. Tu pequeño puchero en realidad está compartiendo una historia diferente. No hago pucheros. Sigue diciéndote eso a ti mismo, amigo. Shouta suspiró, uno de los taburetes de madera junto a la cama crujió cuando el hombre se sentó. No sé, solo que estoy preocupado. Keigo sintió un vuelco en el estómago. Las náuseas habían regresado, mezcladas con la agitación nerviosa y una ligera sensación de calor. Quizás estaba preocupado por ellos, por él mismo. Se oyó un crujido de cuero y un roce de tela. Keigo sintió un hormigueo en las plumas de la parte posterior de las alas. No le gustaba no poder ver a la gente detrás de él, pero al menos sabía quién era. ¿Compartir con la clase? Por favor. La voz de Mike era tan suave que Keigo nunca la había escuchado.
Era dulce. Izuku se ha encariñado con Keigo, a veces me preocupa que sea demasiado fuerte. Keigo también está pasando por muchas cosas y no quiero que se lastimen. Keigo sintió que se le helaba la sangre. El incómodo calor que le subía por el estómago y el sofoco en las mejillas era el único calor que sentía. Le hacía subir la bilis por la garganta, provocando un hormigueo en la mandíbula. Keigo tragó saliva con fuerza. No iba a vomitar. Sintió un picor en los ojos bajo los párpados y los entrecerró. Tampoco iba a llorar, o tal vez sí. Unas lágrimas le resbalaron por la mejilla. Una le rodó por el puente de la nariz y le hizo cosquillas, haciéndole fruncir el ceño. De repente, se alegró de que los dos hombres estuvieran sentados detrás de él. Dolía más de lo que Keigo podía explicar. Nunca lastimaría a Izuku. Físicamente no podía hacerlo. Y la idea de que Shouta pensara eso le arrancaba el corazón del pecho a Keigo, dejándole un enorme agujero. Porque nunca lo haría. Un destello de Izuku llenó su mente, sus grandes y brillantes ojos verdes se pusieron en blanco mientras se desmayaba, mientras las manos de Keigo sostenían sus redondas mejillas. O tal vez, Shouta tenía razón. Keigo había lastimado a Izuku, y probablemente seguiría haciéndolo. Keigo seguía intentando ser amable, pero Izuku era tan frágil. Un día de estos, Keigo presionaría demasiado e Izuku se rompería bajo sus manos como porcelana china. Keigo estaba maldito a estar solo. Cualquiera a quien se acercara era herido o se lo llevaban o decidía que Keigo no valía la pena y se iba. ¿Cuánto tiempo hasta que Izuku se diera cuenta de esto? ¿Cuánto tiempo hasta que los otros héroes decidieran que no valía la pena los problemas que estaba causando y lo echaran a la calle? ¿Cuánto tiempo hasta que volviera a estar bajo el yugo de la comisión? ¿Cuánto tiempo hasta que Aux despertara en Tauro? Keigo contuvo un sollozo, tragándoselo. Necesitaba guardar silencio. Las emociones se le enroscaban en el estómago, lleno de náuseas. Solo quería salvar a Izuku, y lo había hecho. Pero ahora Keigo probaba algo de familia. Y no estaba seguro de poder soltarlo. Cada respiración pausada era como un fuelle para el infierno ardiente en el pecho de Aux. ¿Cómo se atrevían a pensar que podrían arrebatarle a Izuku, sobre todo sin luchar? Keigo sabía que era egoísta, sabía que por el bien de Izuku probablemente debería entregarse a la comisión para que no le molestaran a su hermano menor, sabía que era solo cuestión de tiempo para que lo atraparan y acabaran con todos los héroes que tanto se esforzaban por apoyar a Izuku. Si fuera un héroe de verdad, se sacrificaría por todos ellos. Las necesidades de la mayoría contra las de la minoría, y todo eso. Pero la furia candente ante la sola idea de que alguien lo obligara a sacrificarse le impedía permanecer quieto. Keigo apretó los puños bajo la manta, apretando a Izuku con más fuerza contra su pecho. Luchó contra el instinto de endurecer y afilar las plumas exteriores de su espalda. Sabía que probablemente se habían movido un poco, pero Present Mic y Erasereat parecían estar demasiado concentrados en su conversación como para notarlo. Shouta, Keigo claramente siente devoción por Izuku. Es imposible que haga algo que pueda hacerle daño. Demonios, es más probable que mate a otra persona antes que hacerle daño a Izuku. El tono se endureció, con un tono peligroso. Con lo que, sinceramente, me siento identificado. Keigo sintió un nudo en el estómago. Quería refutarlo. Keigo nunca pensó que mataría a alguien fuera de una misión que lo requiriera, pero no podía negar que Present Mic tenía razón. Volvería a matar por Izuku si llegara el momento. Y eso lo asustaba. No puedes cometer asesinato, ya hemos hablado de esto, Sashi. Y ya hemos hablado de cómo puedo derribar a un hombre más rápido de lo que tú podrías usar tu don contra mí. Así que no puedes detenerme si me entran ganas de asesinar. Dios mío, ¿por qué estás así? Aizawa dejó escapar un suave gruñido. Y no creo que Keigo hiciera nada a propósito, solo que, los accidentes pasan. Me rompió la nariz y fácilmente podría haberme dado más golpes si no fuera un héroe bien entrenado. No quiero separarlos, pero no puedo evitar preocuparme de que algo haga enfadar a Keigo e Izuku esté en la mira. Escuchar eso desgastó el tenue vínculo que sus instintos habían creado entre él y Aizawa, pero no se rompió. Todavía no. Keigo no supo cuando le rompió la nariz a Aizawa. Era peligroso estar cerca de Keigo. Lastimaba a la gente cercana. Últimamente, Keigo había estado perdiendo el control cada vez más. Se hacía evidente por el aumento de los cantos de los pájaros, el constante acicalamiento, los lazos de la bandada y casi todo lo demás. Necesitaba apretar de nuevo, pero se sentía como agarrar agua corriente.
Podía ahuecar las manos un poco, pero el agua goteaba entre sus dedos y caía en cascada por los bordes de sus manos. Se sentía como intentar contener toda el agua del Océano Pacífico, una tarea gigantesca que no tenía ni idea de cómo empezar. Quizás sería mejor si simplemente se encerrara. No quería lastimar a Izuku, no de la forma en que obviamente ya había lastimado a Aizawa. Con razón se sentía tan incómodo con Keigo. Le tenía miedo. ¿Quién no le tendría un poco de miedo a la persona que le rompió la nariz y mató a alguien? La mente de Keigo corría más rápido que él. Se sentía un poco mareado. No hemos visto señales de que Keigo haya sufrido otra crisis como esa. Y todas parecían estar provocadas por el peligro que corría Izuku. Izuku está a salvo, así que Keigo está tranquilo. ¿Y si no podemos mantener a Izuku a salvo? ¿Qué pasa entonces? ¿Dejamos que se descontrole? Esto parece el comienzo de una espiral de fatalidad. Hubo una pausa y un suspiro. No me mires con malos ojos, sabes que tengo razón. Nada está decidido ahora mismo, pero estamos trabajando en ello. Ese chico no tiene ni idea de cuántos héroes tiene a su disposición. Lo mantendremos a salvo. ¿Y Keigo? Keigo estará en primera línea si llega el momento. Y lo sabes, lucha contra la espiral de la perdición. Sí, tienes razón. Estarán bien. Shouta gruñó. Deberíamos despertar a Keigo, tiene que volver al dormitorio. Keigo. Oye, Keigo, despierta. Keigo sintió que la mano se dirigía a su hombro, y antes de que pudiera pensar en lo sospechoso que parecería, se incorporó y se retorció, agarrando la muñeca de Present Mip con un doloroso agarre. Parpadeó y la soltó. Dios, Aizawa tenía razón, solo hacía daño a la gente. Keigo sintió que se le vaciaba el corazón, un entumecimiento que se extendía y profundizaba el agujero. Keigo sintió que sus órganos se revolvían como huevos mientras veía a Present Mic frotarse la muñeca con una sonrisa de dolor. Oh, lo siento. Probablemente no debería tocarte al despertar, ¿eh? Lo tendré en cuenta. Fue mi error. Keigo percibió lo mecánica que era su voz. Se sentía como un robot, rígido y torpe. Quería preguntarle a Mick si estaba bien, pero no se atrevía. No sabía si podría aceptar la respuesta. ¿Es hora de irnos? Sí, chico, lo es. Shouta se quedó con las manos metidas en los bolsillos de su mono de héroe. Su rostro estaba inexpresivo, como si estuviera conteniendo sus verdaderos sentimientos. Eso puso nervioso a Keigo. Keigo asintió antes de bajarse de la cama, esforzándose por no empujar a Izuku. Una vez de pie, se giró para arropar a su hermano pequeño bajo la manta, deslizando una pluma secundaria larga en la pequeña mano de Izuku, que la buscaba. Keigo sintió que algo se derretía en su interior al ver a Izuku sonreír y abrazar la pluma larga contra su pecho como un osito de peluche. Por si acaso, dejó algunas plumas más pequeñas cerca del borde de la cama. Si Izuku rompía una accidentalmente mientras dormía, Keigo simplemente la reemplazaría. Con ganas de apartarle el pelo, pero sabiendo que era extraño, Keigo se inclinó y le besó la mejilla. Te amo, carbonero, susurró Keigo. Izuku soltó un maullido de alegría que lo derritió aún más. Al volverse hacia los demás héroes, Keigo sintió que se le helaba la sangre. Se negó a mirar por encima del pecho, pues no quería ver las expresiones de decepción o enojo en sus rostros. También temía ver el miedo que sabía que debía estar presente. Asintió, de pie en una posición de descanso. Los dos héroes parecían un poco indecisos antes de que Shouta, Aizawa, señalara la puerta. Keigo asintió rápidamente antes de caminar hacia la puerta. Los dos héroes lo siguieron de cerca. Entonces, Keigo, ¿te diviertes con Izuku? Preguntó Mip con un extraño tono de voz. Keigo sintió que se le erizaban las plumas ante la pregunta. Parecía un interrogatorio. Probablemente estaba comprobando que Izuku estuviera a salvo bajo su peligroso cuidado. Le dieron ganas de vomitar. De hecho, no estaba seguro de llegar al baño antes de que apareciera Susena. Sí. Nos vemos en el dormitorio. Las palabras se le escaparon antes de que Keigo aleteara un par de veces para despegar. Se mantuvo cerca del suelo, pero impulsó tan rápido como se atrevió. En el aire, Keigo se tapó la boca con una mano y el estómago, que se le apretaba con la otra. Oh Dios, esperaba haberlo logrado. Keigo odiaba estar enfermo. Capítulo 13. Izuku es un pequeño gremlin conspirador. Los adultos se comportaban raro. Izuku no era tonto. Le ocultaban cosas. A Keigo se le daba especialmente mal distraerlo de sus preguntas, o de las que no sabía cómo responder. Cuando preguntaba qué había pasado entre que se quedó dormido y despertó en la enfermería con Recovery Girl. Y Keigo.
Todos los adultos le daban palmaditas en la cabeza o le sonreían suavemente diciéndole que no se preocupara, o intentaban distraerlo con otra cosa. Muchos le decían que se concentrara en curarse, lo que a Izuku le parecía una tontería. No hay que concentrarse en curarse, simplemente pasaba, era una espera aburrida. Y estaba bien cuando recibía visitas, pero por alguna razón Eraserhead y Present Mic solo lo visitaban a la hora de comer, y Keigo solo por la noche. Midnight simplemente aparecía de repente, y rara vez por mucho tiempo. Así que había horas en las que solo estaban Recover y Gel e Izuku, lo cual era divertido, ya que ella le enseñaba cosas geniales e incluso jugaban a algunos juegos juntos. Pero a veces ella le decía que necesitaba trabajar en algunas cosas y que él necesitaba entretenerse. Como ahora. Así que Izuku estaba atrapado, aburrido, en la cama. Al menos esta vez tenía un reto mental que afrontar. Anoche, Keigo se comportó de forma especialmente extraña con Aizawa-san, por alguna razón. Izuku no le veía la gracia a pedir galletas, así que quizá algo pasó entre ellos mientras él dormía, o cuando no estaban en la enfermería. La UA era enorme, así que podrían haber pasado muchas cosas. Izuku no tenía ni idea de qué podía ser, pero algo en su interior le decía que podrían ser amigos si lograban superar lo que fuera que estuviera pasando. También quería que todos los adultos se llevaran bien, y que no se llevaran tan bien, obviamente, era un poco estresante. Aizawa-san parecía un poco intimidante al principio, pero en realidad era muy paciente y le gustaba hacer preguntas. Tantas preguntas geniales. Y no le importaban todas las preguntas que Izuku le hacía sobre su don y su trabajo como héroe. Mako e Izuku habían buscado héroes sin dones físicos, y Mako terminó descubriendo a Eraserhead en un foro de un grupo de fans de héroes clandestinos. Ambos se enamoraron de todas las historias intensas, y él tenía algunas de las estadísticas más increíbles para héroes clandestinos. Si lo incluyeran en el ranking de héroes, estaría entre los 50 mejores solo por sus derrotas de villanos. Quizás incluso entre los 20 mejores. También era genial ver a un héroe con un don genial, pero la mayor parte de su éxito provenía de habilidades no relacionadas con él. El chico sin don y el que curaba lo admiraban desde que lo conocieron. Kacchan pensaba que parecía un héroe aburrido. Pero Izuku sabía que Kacchan era un fanático de All Might de pies a cabeza. De todas formas, Izuku seguía pensando que Eraserhead era genial, pero ahora Izuku conocía a Eraserhead. Había jugado al 1 con él y Present Mic. Y claro, Aizawa-san ponía un poco nervioso a Izuku con su rostro inexpresivo a veces, pero si lo miraba a los ojos, Izuku solía ver su calidez. Sus ojos no se parecían en nada a la mirada vacía de diamante azul del señor Watanabe. Eran como las chispas de chocolate de esas deliciosas galletas que había traído. Quizás a Keigo le costaba mantener el contacto visual y no se dio cuenta de que la cara inexpresiva de Aizawa-san no daba miedo. En realidad, no. Izuku nunca sintió que a Keigo le costara mirarlo a los ojos, pero ahora también eran hermanos. Quizás eso lo hacía más fácil. No estaba seguro, necesitaba más información. Keigo no iba a contarle más, eso estaba claro después de anoche. Y preguntarle a Aizawa-san le parecía invasivo. Izuku tenía la impresión de que era más bien reservado, casi tímido. Izuku sonrió. Sabía a quién podía preguntarle. Fue un poco turbio, pero Present Mic y Aizawa-san eran obviamente muy amigos, ya que siempre parecían venir juntos de visita. Izuku podía dejar que los adultos lo resolvieran, pero estaba aburrido y quería ayudar. Y como dijo All Might en una entrevista de hace unos años, ayudar cuando no te lo piden es la esencia de un héroe. Así que ayudar a Keigo y Aizawa-san a hacerse amigos fue Izuku siendo un héroe. Dicho esto, se incorporó lentamente, mientras un plan se formulaba en su mente. ¿Recover y Gel? Izuku vio a través de la puerta abierta de su oficina cómo se giraba para mirarlo. ¿Crees que podría hablar con Present Mic? Se quedó de pie, con cara de confusión, mientras se acercaba. Podría escribirle para ver si está ocupado. ¿Puedo preguntar por qué? Quiero ayudar a Aizawa-san y a Keigo a hacerse amigos. Pensé que podría ayudar. Su rostro tenía una expresión triste y tensa que se calentó con una suave sonrisa. No sé si sea buena idea. ¿Sabes qué pasa? Kei no me dice nada. Creo que ambos simplemente están avergonzados. Si es así, será fácil. Solo tendremos que pensar en una actividad que puedan hacer juntos. La vergüenza se desvanecerá con más recuerdos. No creo, se interrumpió con un suspiro.
Izuku, a veces los adultos somos un poco complicados, y esta situación podría ser un poco más compleja. Izuku se dejó caer de nuevo sobre la almohada con un suspiro dramático, y durante unos segundos su corazón latió con una fuerza incómoda. Sentía como si le golpeara contra el interior de las costillas y le oprimía el pecho de forma extraña. Izuku lo ignoró. Parecía que eso solo le pasaba cuando se movía demasiado rápido. Era una de esas consecuencias desafortunadas de su último procedimiento. Una vez que su pecho volvió a la normalidad, Izuku emitió un leve gemido. ¿Por qué son tan tontos los adultos? Izuku giró la cabeza para mirar a Recovery Girl, quien reprimió una sonrisa. Aún no podría preguntarle a Present Mic. Parece cercano a Aizawa-san, así que quizás sepa qué está pasando. Recovery Girl miró el reloj de la pared antes de volverse hacia Izuku con una leve sonrisa. De hecho, es hora de pasar el tiempo. Si lo llamo ahora mismo, te dirá cuando está libre. Pero recuerda, si Present Mic te dice que lo dejes, tendrás que dejar a este Izuku. Izuku se incorporó de golpe con una sonrisa radiante. Sintió unas manos en la espalda, sosteniéndolo mientras le daba un subidón de cabeza y se le nublaba la vista. Bien. Lentamente. Se le había olvidado otra vez. Oh, ups. Cuando Izuku recuperó la vista, pudo mantener el torso erguido. Recovery Girl estaba a su lado con una mirada decepcionada. Izuku se sintió avergonzado. El objetivo de hoy era que Izuku no se desmayara, y acababa de pasar un susto tras una mañana sin incidentes. Ella resopló y negó con la cabeza. Se llevó el teléfono a la oreja. Izuku sintió que la emoción y el nerviosismo lo invadían. Hola, Mic. Hizo una pausa. Izuku quería hablar contigo si estás libre. Otra pausa e Izuku casi pudo oír su voz animada a través del teléfono. No es una emergencia. Quiere ayudar a Aizawa y Keigo a hacerse amigos. Pensé que podrías ayudar. Izuku podía oír el eco de la risa por teléfono. Recovery Girl le dedicó una sonrisa y tarareó después de que Present Mic dijera algo. Está bien, se lo diré. Nos vemos pronto. Colgó. Izuku se acercó al borde de la cama y le dedicó una mirada de cachorrito a Recovery Girl. Ella resopló de alegría y le dio unas palmaditas en la cabeza. Mic dijo que estaría encantado de ayudar con un objetivo tan noble. Casualmente era su hora de estudio, así que pasará por la cafetería a traer algo para picar. Sí, Izuku apretó el puño y se incorporó para sentarse, con una lentitud glacial. Miró fijamente a Recovery Girl, presumiendo discretamente que recordaba ser lento. Ella sonrió y negó con la cabeza. Si me necesitas, estaré en mi oficina, ¿de acuerdo? Está bien. Izuku asintió, absolutamente extasiado. Present Mic era un gran héroe. Y poder conocerlo lo había vuelto mucho más genial. De niño, Izuku siempre escuchaba su programa de radio y lo disfrutaba. Si le hubiera dicho a sus 9 años que un día se reuniría con el héroe para comer bocadillos y tratar de hacer amigos a otros 2 héroes, el joven Izuku pensaría que el mayor estaba loco. Izuku sentía que el actual Izuku estaba loco. A veces se preguntaba si todo esto era una pesadilla. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Izuku sintió que parte de su emoción burbujeante se desvanecía al mirar sus pies, que hormigueaban y zumbaban, abrigados bajo las mantas. Luego se pasó a los brazos, recorriendo las finas cicatrices. Habían pasado de ser ronchas rojas y brillantes a piel ligeramente elevada de un rosa púrpura claro. A Izuku le pareció un tatuaje raro, y era casi bonito. Esperaba que se desvanecieran un poco más, ya que no quería que nadie pensara que era parte de la yakuza. Su sonrisa se desvaneció de su rostro mientras seguía recorriendo las cicatrices onduladas. Quizás esto no era demasiado bueno para ser verdad. Había algunas cosas que le gustaría cambiar. Izuku miró la delgada línea de luz que se asomaba entre las cortinas de la ventana. Estaba al otro lado de la habitación. Sintió que le temblaba el labio. Izuku sabía que había estado enfermo los últimos 4 días desde que despertó. Pero tenía muchas ganas de salir. Le bastaría con ver el exterior a través de la ventana. Izuku sintió que las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas mientras miraba con añoranza las sencillas cortinas blancas. Izuku no sabía cuándo volvería a la comisión, probablemente solo después de recuperarse por completo. Debería aprovechar la oportunidad, pero la sola idea de caminar con sus extraños pies entumecidos y la pierna lastimada le parecía un reto. Y eso sin contar que Izuku se desmayaba constantemente al incorporarse demasiado rápido, y le preocupaba un poco que estar de pie fuera peor. Pero tenía muchísimas ganas de mirar por la ventana. Quizás podría abrirla un poco para oler el exterior. Izuku esperaba que hubiera llovido últimamente.
El olor a lluvia siempre era su favorito. Izuku sorbió y se frotó los ojos. Oyó la puerta de la enfermería abrirse de golpe. Hola, pequeño oyente. Tengo gusanos de goma. Izuku se frotó la cara el doble de rápido. A muchos adultos no les gustaban los niños que lloraban. Esperaba que a Present Mic no le importara, pero no quería que se fuera sin ayudarlo primero. Izuku escuchó los pasos mientras rodeaba la cortina. Los pasos se detuvieron de repente, y extendió los dedos para ver la reacción de Present Mic. El hombre rubio vestía su traje de héroe de cuero. Tenía una pequeña mancha en el cuello de la camisa blanca, bajo la chaqueta negra, y los hombros caídos. Llevaba el pelo recogido en una punta ligeramente curva. Parecía un poco ridículo, pero a Izuku le pareció único, pero divertido. Las gafas triangulares sobre los ojos estaban deslizadas hasta la mitad de la nariz. Parecía triste, con el ceño ligeramente fruncido. Era extraño verlo completamente vestido con su traje de héroe, pero sin la amplia sonrisa de los medios. Lo siento. Izuku sorbió por la nariz y se frotó los ojos con los puños. Present Mic echó a andar y arrojó la bolsa que sostenía a los pies de la cama de Izuku. No tienes que disculparte por llorar, pequeño oyente. Su voz era como una manta cálida que envolvía a Izuku. Hizo que más lágrimas rodaran por sus mejillas redondas. Present Mic se sentó en uno de los taburetes de madera y le tendió la mano a Izuku con una sonrisa. Izuku la miró antes de estrecharla, inseguro, pero con la esperanza de que fuera lo que el héroe le ofrecía. Debió de estar en lo cierto, ya que el rostro de Present Mic se iluminó con una sonrisa. Era un poco diferente a su sonrisa mediática, pero Izuku cree que esta le gustó más. El héroe apretó la mano de Izuku ligeramente. ¿Qué te tiene tan deprimido? Extraño el exterior, la voz de Izuku se quebró al mirar las cortinas blancas. Está ahí mismo, pero no puedo ir a mirar. Hubo una ola de emoción en el rostro de Present Mic antes de que fuera reemplazada nuevamente por una sonrisa. Oh, creo que puedo ayudarte con eso, pequeño oyente. El hombre se levantó de un salto y se paró justo al lado de la cama alta. Se agachó un poco para que su cadera quedara alineada con el borde del colchón. Tiró un poco con la mano que aún sostenía la de Izuku y extendió la otra hacia un lado. ¿Puedo ser tus piernas para la excursión? ¿Qué te parece? Izuku sintió que una nueva oleada de lágrimas se le llenaba los ojos al asentir. De hecho, eso sonaba muy bien. Se movió con dificultad hasta el borde de la cama y balanceó torpemente sus pies entumecidos por encima. Present Mic levantó los brazos de Izuku para rodearle el cuello con suavidad, colocándolos sobre sus hombros. El hombre deslizó las manos bajo los muslos de Izuku y, al oído, le preguntó, ¿listo? Izuku asintió y de repente lo sujetaron contra la cadera del alto héroe. Era divertido ser tan alto. Además, hacía años que no lo sujetaban así. Le calentaba el pecho. Izuku apretó más fuerte y apoyó la cabeza en el hombro de Present Mic. Solo tardó unos 4 pasos en cruzar la habitación hasta las cortinas blancas. Izuku sintió que la emoción lo desbordaba y empezó a temblar. Present Mic le sonrió a Izuku antes de señalar las cortinas frente a ellos con la barbilla. ¿Quieres hacer los honores? Izuku asintió tímidamente antes de agarrar la cortina. La tela se sentía áspera bajo sus dedos al sujetarla, con la mano temblando de anticipación. Present Mic la sujetó con más fuerza y se inclinó para contrarrestar el equilibrio mientras Izuku deslizaba las cortinas a un lado. Soltó un jadeo tembloroso mientras sus grandes ojos verdes se llenaban de lágrimas. Fue hermoso. La enfermería estaba en la planta baja y justo afuera de la ventana se veían las delgadas y raquíticas ramas de un arbusto, recortadas justo para enmarcar el borde inferior de la ventana. Más allá de los jirones de madera había un campo de hierba marrón. Debía de hacer frío afuera porque cada brisna brillaba a la luz del sol. La hierba incrustada en la escarcha parecía tener diamantes incrustados. También había un sendero y el pavimento, casi azul, se curvaba alrededor de un elegante banco de parque colocado bajo un árbol. El árbol no tenía hojas, pero por su forma, Izuku supo que era un sauce. Sus largas ramas, parecidas a enredaderas, casi parecían cabello al mecerse con el viento. Las ramas nudosas y retorcidas parecían perfectas para trepar, e Izuku casi podía sentir la corteza áspera en las palmas de las manos y el olor a aire fresco en la nariz. El cielo era de un azul gélido, solo estropeado por un puñado de nubes tenues. En lo alto estaba el sol. Izuku se inclinó hacia adelante, presionando una mano firme contra el suave y frío cristal. Se estremeció de frío, quitándole lentamente el calor de la mano. Izuku cerró los ojos llorosos y presionó la frente contra la ventana.
Después de unos segundos, sintió un hormigueo en la cara por la luz. Un sollozo brotó de su garganta. La mano firme de Present Mic en su espalda comenzó a frotar en pequeños círculos. ¿Estás bien, pequeño oyente? Susurró Mick. Sí, sí. Izuku sorbió y se limpió la nariz con la manga. Se inclinó hacia adelante de nuevo, apoyando la cara contra la ventana. Es precioso. Present Mic se movió, acercándose cada vez más a la ventana. Ambos observaron cómo un cardenal descendía en picado para posarse en el sauce. Izuku le sonrió. Las brillantes plumas rojas de su cabeza le recordaron a las alas de Keigo. Un trío de carboneros descendió poco después para saltar y picotear alrededor de la base del tronco. Casi podía oír los cantos de los pájaros a través del cristal, entre sus respiraciones húmedas. Con un largo suspiro de satisfacción, Izuku deseó tener esa vista para siempre. Los brazos de Present Mic lo apretaron con fuerza, casi como un abrazo. Tienes razón, chaval, le susurró a Izuku al oído. Es precioso, casi lo había olvidado. Se quedaron, o en el caso de Izuku, fueron retenidos, junto a la ventana en silencio durante unos largos minutos. Solo el suave sonido de su respiración lenta y algunos sonidos distantes de papeles revolviendo o teclas tecleando rompían la calma. Izuku sintió que Present Mic cambiaba de posición por quinta vez en poco tiempo. Probablemente se estaba cansando. Izuku tenía 11 años y quizá fuera un poco bajo, pero no creía que fuera fácil cargarlo por mucho tiempo. Izuku dejó caer la mano del parche, ahora tibio, en la ventana. Se giró para apoyar la cabeza en el hombro del héroe. Rodeando el cuello de Present Mic con los brazos, susurró. Gracias por ser mis piernas, Present Mic. Ya puedes bajarme. Cuando quieras, pequeño oyente. Le sonrió a Izuku mientras regresaba a su cama. Sus ojos se veían tristes, pero tenía una sonrisa cálida y feliz. Y llámame Hisashi. Es justo. Te llamo Izuku, así que también puedes llamarme por mi nombre. Con cuidado, bajaron a Izuku a la cama. La mano de Mick alborotó los rizos verdes mientras Izuku se movía y arropaba sus pies con las mantas. Mirando hacia arriba a través del fleco verde que ahora le cubría los ojos, Izuku sonrió juguetonamente. En realidad, me llamas pequeño oyente, no Izuku. Present Mic, Hisashi, rió. La tristeza se disipaba con cada carcajada. Ver cómo la tristeza se disipaba en el héroe reconfortó a Izuku. Tienes razón, entonces llámame gran oyente. Izuku tarareó mientras se golpeaba la barbilla con el nudillo. Al cabo de un momento, se golpeó el puño con la otra mano con un pequeño golpe. ¿Qué tal escuchador ruidoso? Oh, Hisashi sonrió, levantando los dedos índice y pulgar en forma de L. Entonces ambos seremos LL. Me encanta. Izuku le devolvió la sonrisa mientras Hisashi se sentaba en el taburete de madera junto a la cama. Un pie seguía en el suelo, el otro apoyado en uno de los peldaños. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en el puño, y meneó las cejas juguetonamente. Oí que quieres que Eraserhead y Auk se hagan amigos. ¿Cuál es tu plan? Bueno, Izuku jugueteó con el borde de la manta en su regazo. ¿Sabes por qué se comportan tan raro? No puedo hablar por Keigo, pero Shouta simplemente está siendo torpe. Le gusta darle demasiadas vueltas a las cosas. No creo que sea para tanto, pero es un tonto y es un experto en hacer montañas de granos de arena. Tiene sentido. Izuku volvió a tocarse la barbilla con los nudillos. Kei dijo que Aizawa-san da miedo, pero no creo que piense eso. Solo inventó una excusa para no preguntar por las galletas. Quizás Kei se dio cuenta de la incomodidad y está haciendo que Aizawa-san se sienta aún más incómodo. Izuku se sonrojó al darse cuenta de que había empezado a tener lo que su madre llamaba sus tormentas de murmullos. ¿Tiene sentido? Eso parece correcto, al menos por las breves interacciones que he visto. Han creado un ciclo de retroalimentación incómodo. Hisashi se incorporó con un aplauso. Así que... ahora tenemos que descubrir cómo romper el ciclo. Mi madre una vez nos obligó a Katchan y a mí a hacer una manualidad juntos después de que nos peleamos y nos ignoramos durante una semana. ¿Podríamos hacer algo así? Podría ser divertido. Aunque no sé si podría convencer a Sho de hacer una manualidad. Ese hombre no tiene ni una pizca de arte, Hisashi se interrumpió, llevándose un dedo a los labios. Bueno, si prometes que esto quede entre nosotros, Shouta disfruta mucho del baile y es muy bueno en él. Dice que solo lo hace para mantenerse ágil y flexible para su trabajo de héroe, pero es una mentira descarada. ¿Eraserhead sí baila?
Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, sus dedos temblaban, buscando desesperadamente lápiz y papel para tomar notas sobre uno de sus héroes favoritos. Sí, dijo Hisashi, haciendo sonar la P. De muchos tipos, y también. Desde claqué hasta ballet. Incluso practicó patinaje artístico durante un tiempo. Izuku estaba rebosante de alegría y vibraba de emoción. Se incorporó de golpe y levantó las manos al aire. ¡Genial! Quizás podríamos bailar. Gritó Izuku antes de agarrarse el pecho con una mueca. De repente, se sintió un poco mareado y con el pecho pesado. Cerró los ojos, contando las respiraciones, y escuchó el áspero golpeteo contra sus costillas. Las manos de Isaí lo ayudaron a recostarse sobre la suave almohada. Sus finos dedos le tocaron el cuello, tomándole el pulso. Después de unos segundos, Izuku se sintió mejor, pero le preocupaba que volviera si se movía demasiado. Parpadeó y solo frunció el ceño. Los ojos verde claro de Hisashi volvieron a estar tristes. Sus manos se cernían torpemente sobre Izuku, con sus dedos largos y delgados retorciéndose como si quisieran ayudar. Izuku suspiró. Deseaba que ellos también pudieran ayudar. Inclinándose, Hisashi le echó el pelo hacia atrás, deteniéndose en su frente, como si le estuviera comprobando la fiebre. Era lo mismo que hacía mamá cuando estaba enfermo. Pensarlo le hizo llorar. ¿Cómo te sientes, chico? Vale, gracias. Izuku sorbió por la nariz y se tocó los ojos. Pero, no creo que me vaya bien en una fiesta ahora mismo. Está bien, pequeño oyente. Fue una buena idea. Pero tenemos que encontrar algo que todos puedan disfrutar, ¿entiendes? Sé que a Keigo le gusta volar y la playa. Bueno, Hisashi mueve la cabeza de un lado a otro. No sé tú, pero yo no sé volar. Y en la UA hay un montón de cosas, pero acabamos de quedarnos sin playas y la piscina está cerrada por invierno. ¿Qué tal una noche de cine? Supongo que podría ser divertido. Izuku se hundió aún más en la almohada. No podía mentir, le fastidiaba no tener playas. Se giró hacia la ventana, con las cortinas aún abiertas, mostrando la vista del exterior. Izuku ansiaba salir. Ahora que lo había probado, era un antojo desesperado. ¿Podríamos dar un paseo? Hisashi se inclinó hacia adelante, apoyando el otro pie en el peldaño para apoyar ambos codos. Una sonrisa de emoción se dibujó en su rostro. Esa expresión también emocionó a Izuku. En realidad, creo que acabo de tener la idea perfecta. Notas. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.